Muchas gracias por estar acá nuevamente en este programa de buen trato que estamos llevando a cabo en la Universidad Privada Abierta Latinoamericana UPAL. Vamos a ir repasando los temas que venimos viendo en todo este 2024, que empezamos trabajando algunas concepciones de buen trato que van mucho más allá de lo teórico y que nos invita a desarrollar la experiencia, a irnos a un lugar en donde, creo yo, es el único lugar de donde podemos sacar la teoría y es desde la práctica. Antes que nada, les quiero agradecer nuevamente a todo el equipo de la UPAL, de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana, que ha permitido que este espacio llegue a todos los administrativos, tanto de Oruro como de Cochabamba, y que me hayan permitido a mí, que me hayan invitado también a ser parte de este proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? A esta clase yo la llamaría una cosecha de todo este camino que hemos venido recorriendo y que nos invita también a hacer memoria. Nos invita a observar y a recordar aquellas clases que venimos trabajando mes a mes y también a poner en práctica los conocimientos adquiridos. Por eso, los invito a que recuerden que una figura muy importante en todo este proceso de buen trato es el socio, la socia de buen trato. Esa persona con la que ustedes tienen esa confianza, con la que van compartiendo los saberes y con lo que van compartiendo también todos los emergentes de cada una de las experiencias. Sin más preámbulos, los invito a que vayamos a este repaso que va a tener algunas cuestiones teóricas y también algunas cuestiones experienciales para que ustedes lleguen muy preparados al encuentro presencial. Les mando un gran abrazo y empezamos con las temáticas. Entonces vamos a ir recordando un poquito ese bello encuentro que tuvimos en Cochabamba, donde empezamos fundamentalmente a abrir conversaciones distintas, a abrir conversaciones entre los miembros del equipo, buscando un propósito para este buen trato. Recordamos también la intención de nuestro espacio, el hecho de crear un espacio seguro para el intercambio y el aprendizaje, un entorno en el que somos libres para reflexionar profundamente sobre nuestra propia experiencia de violencia y de buen trato. Vamos a pasar a uno de los conceptos que habíamos trabajado también, que tenían que ver con la integralidad de los saberes que estamos trabajando en este proceso. Esto de tener en cuenta los aspectos subjetivos y las creencias que tenemos tanto en relación a la violencia como a la no violencia y algunas cuestiones que hacen a las conductas que llevamos a cabo en virtud de esas creencias. Toda creencia se manifiesta en una acción. Esas conductas personales y acciones personales vinculadas al buen trato. Y luego el cuadrante intersubjetivo, que es la vinculación entre las creencias, es eso que decíamos que todo el mundo sabe sin necesidad de que se lo pregunte, que tiene que ver con la cultura tanto comunitaria como organizacional. Y el cuarto cuadrante que habla de lo interobjetivo o de las acciones grupales que llevamos a cabo cuando tenemos ciertas creencias compartidas. En este proceso hemos abordado desde los cuatro cuadrantes ideas y enfoques que nos animan a seguir creciendo en el buen trato. Una de las primeras cuestiones que habíamos conversado en las clases iniciales tenía que ver con el mito de la violencia redentora. Esta estructura de la violencia redentora se encuentra prácticamente en todas las historias que ustedes pueden ver en el cine en general, en donde aparece como la única salida, la violencia, tanto física como verbal. Entonces, en esta conocida serie de Popeye el Marino, tenemos que Popeye el Marino está con su novia Olivia, que viene Bruto, que se la lleva, la secuestra, que Popeye es golpeado por Bruto cuando intenta defenderla y que luego toma esa espinaca, esa fuerza para vengarse de Bruto y termina ese capítulo de la misma manera que sucede siempre, sin que las partes logren trascender a la violencia, aprender algo de lo que sucedió y etcétera. Esta saga es como una manifestación de nuestra cultura y de nuestra forma de pensamiento en relación a eso que creemos muy subjetivamente que la violencia verdaderamente nos puede redimir de una situación de dificultad y también pone la idea de que la actitud pacífica podría llegar a ser como ineficaz, como que no lograría obtener los resultados
que obtiene la violencia. Algunas maneras que representan también estos patrones como reacciones habituales a la violencia. Habíamos compartido que había tres maneras básicas, son los libretos o reacciones habituales de la violencia, ante situaciones de violencia. Uno era la evitación de la violencia, es como que nos quedamos, preferimos esquivar y no poner en conflicto, en riesgo relaciones antes de reaccionar. La otra era el acomodamiento, la conveniencia. Son aquellos momentos en que verdaderamente voy acostumbrándome, como esa historia de la ranita, que van poniéndole cada vez más temperatura en esa olla y de repente se encuentra hirviendo y ella no se da cuenta hasta que la temperatura sube. El ejemplo de la ranita, ahora que recuerdo, lo dimos también en esa clase donde conversábamos un poco sobre esta situación de violencia que uno se acostumbra. Y también contraviolencia, ¿verdad? Era la reacción, responder de la misma manera en que han actuado conmigo. Estas tres reacciones básicas de violencia están prácticamente insertadas son las maneras habituales de responder a la violencia. Al inicio habíamos traído la corporalidad como una forma de conexión con la sabiduría. ¿Y por qué hablamos de la corporalidad y de la atención plena al cuerpo? Porque nosotros hemos comentado que al principio el tema del buen trato no es una cuestión que nosotros podamos sacar conclusiones específicas o previas a situaciones reales o a contextos específicos y reales. La única manera de cultivar el buen trato es cultivando la presencia corporal. Porque la respuesta asertiva, precisa, equilibrada, la respuesta ecuánime, deriva de una conexión de presencia plena con lo corporal. Por eso habíamos adelantado que nosotros no veníamos en este proceso y no lo hicimos a traer respuestas acabadas sobre la cuestión del buen trato y qué había que hacer o algunas técnicas que si bien son muy importantes y muy útiles, siempre tienen que estar vinculadas al contexto. Por eso, recordarles que la sabiduría corporal, la meditación, los ejercicios de movimiento corporal son muy importantes para cultivar la presencia plena, que es lo que nos va a dar a nosotros la conexión con el contexto, la realidad, en ese momento, en esa discusión, en esa situación de agresión que podemos estar experimentando, nos va a dar esa conexión para dar la respuesta que podemos decir compasiva, autocompasiva y ecuánime en cada una de las situaciones. Una de las cuestiones que también trabajamos tenía que ver con los principios del buen trato. Toda vida es una, todos tenemos una parte de la verdad y de la no verdad. Los seres humanos son más que el mal que a veces hacen. Los medios deben corresponderse en los fines, con los fines. Estamos llamados a celebrar nuestras diferencias tanto como nuestra unión fundamental con los demás. Reafirmamos nuestra unidad con otros cuando transformamos el pensamiento y acción de nosotros contra ellos. Y nuestra unicidad nos incita a querer y trabajar por el bienestar de todos. El viaje del buen trato es un proceso para librarse cada vez más del miedo. Acá en este clase que tenía que ver con la cultura del buen trato vinculada al ejercicio y a los principios del buen trato, aparecía una historia muy interesante de Karen Reed. Esta historia que tenía que ver, les recuerdo, con esta situación que tenían dos trabajadoras sociales en El Salvador, que fueron apresadas por el ejército y que ellas eran confundidas con personas de la guerra y que estaban por eso presas. Pero en un momento, cuando la vienen a buscar a una de ellas, a la señorita Karen de la embajada de su país, ella sale de ese lugar y se da cuenta de que su compañera se encontraba en ese lugar. Por eso ella les dice a los soldados cuando estaba saliendo, toma la decisión de volver de nuevo a donde estaba apresada y les dice a los soldados, ustedes saben cómo es separarse de un compañero. Y eso tocó el corazón de los soldados para que la liberen. Esta historia de Karen Reed nos invita a reflexionar en la potencia que tienen las verdaderas acciones, las verdaderas palabras, cuando salen del corazón y cuando buscan no agredir, no juzgarte, sino llevarte a la reflexión profunda. En esta oportunidad también vimos cómo este rompecabezas del que estamos constituidos, tanto por verdades como por no verdades, hemos recordado que el buen trato es el cultivo de la conciencia profunda, de tener la idea siempre presente de que en toda situación tengo algo de verdad y en toda situación
tengo algo de equivocado, de erróneo, y mi compañero y compañera también tienen algo de equivocado y erróneo, y en el contexto del diálogo es muy importante generar espacios en donde podamos llevar a cabo reflexiones profundas en base a nuestras diferencias. Quiero recordar además que una de las cuestiones que habíamos trabajado era este símbolo, la simbología del buen trato, que tiene que ver con no permitir que alguien avance sobre mi dignidad, pero tampoco repelerlo violentamente. Entonces el gesto no era la violencia y el rechazo, tampoco era el entregarse y permitir que alguien me avasalle, sino que era un gesto complementario, era límite que pongo a la persona que está intentando avasallarme, al límite lo pongo cerca de mi corazón y a la mano abierta reconociendo la humanidad de la persona. Entonces, la simbología, el símbolo que nos anima a conectarnos con el buen trato es, vos no podés pasar más allá de los límites de mi dignidad, pero también te reconozco como parte de la familia humana y estoy a tu disposición para escucharte. Quiero destacar, además, esta idea que habíamos tenido en uno de nuestros encuentros, poniéndonos en práctica el buen trato. ¿Cómo hacemos para salir y no quedarnos en la lógica conceptual, filosófica o científica del que es el buen trato, sino de avanzar un paso más y animarnos a ponerlo en práctica? Recuerdo que en ese encuentro trabajamos mucho el tema de las marchas del amor. ¿Recuerdan ustedes estas mujeres que se juntaban a rezar porque había pandillas en el barrio y de repente una de ellas dijo, no vamos a lograr nada si estamos adentro de nuestras habitaciones rezando solamente, sino lo mejor es salir a las calles? Y ellas tomaron las calles con la marcha de amor que tenía que ver con emprender acciones de bondad, llevaron tartas, llevaron alimentación, llevaron guitarras, hicieron celebraciones y fueron disminuyendo la cultura de la violencia. En este encuentro también trabajamos mucho lo que era una metodología llamada CARA, un proceso de 4 pasos para el compromiso del buen trato. Recuerda que CARA significa C de centrarse, A de articular, R de recibir y A de acordar. Es un proceso de 4 pasos para el compromiso y la transformación. El centrarse es lo que habíamos hablado recién, centrarse en uno mismo, ¿verdad? Es centrarse en un proceso de respirar, de tener en cuenta nuestro cuerpo, de reconocer nuestras emociones, de primero estar en contacto con nosotros mismos. El dos, articular nuestra verdad, tiene que ver con no permitir que solamente quede todo en la expresión del otro y nosotros por ser respetuosos nos quedamos sin expresar nuestra verdad, sino que luego de centrarnos lo que hacemos es expresar cuáles son las situaciones en las que nosotros nos sentimos realmente vulnerables y poder compartir la emoción. Este es un proceso de vulnerabilidad, poder articular lo que verdaderamente sentimos. El tercer paso es recibir la verdad de la otra persona, abrirnos a la verdad de la otra persona sobre cómo hacer para poder escuchar más genuinamente, con mayor curiosidad y al fin acordar. No presuponer, sino llevar y revelar la verdad de ambas personas, esas verdades juntas, que podemos hacer una co-creación para poder llevar a cabo un aprendizaje conjunto. ¿Cómo hacer para, desafiábamos al equipo, para generar cada vez más esta capacidad de la escucha para poder acordar en vez de presuponer? Una de las temáticas que también abordamos y tuvimos la oportunidad de trabajar era el rango. Recuerden ustedes que habíamos hablado que hay diferentes tipos de rango y que los rangos siempre son fluidos. ¿Qué es el rango? Es esa situación de mayor o menor privilegio en la que vos te encontrás en un cierto contexto. Hay rangos que son estructurales. Recuerden, rangos como etnias, que son preferentes sobre otras, por cuestiones de moda, por cuestiones de cultura. No tienen nada de verdad. Cuestiones físicas que hacen que vos pertenezcas o no más a la corriente principal de la cultura, cuestiones socioeconómicas, geográficas, psicológicas, espirituales, que hacen que las personas pertenezcan a grupos más o menos privilegiados. Pero también había situaciones de rango que tenían que ver con los contextos más específicos, como por ejemplo una reunión determinada en donde el rango, esa posición de mayor o menor privilegio, va variando de acuerdo al contexto. Habíamos dado el ejemplo que tenía un alto rango, por ejemplo, alguien que es doctor en alguna ciencia en la Universidad Opal, pero que cuando ese doctor se va al taller mecánico del auto, pierde su rango
porque no tiene conocimiento sobre cómo se hace el arreglo del auto. Entonces el rango, un rango que puede ser socialmente o profesionalmente alto, en otro contexto de repente es un rango bajo. ¿Y por qué habíamos hablado de rango en relación al buen trato? Habíamos tomado conciencia de nuestro círculo, de cuestiones que nos hacen que tengamos menos rango y cuestiones que nos hacen que tengamos más rango. Por ejemplo, para la corriente cultural, para el mainstream, que se llama, o la cultura principal, hay cierta edad en que hay consideraciones como de mayor privilegio entre los 25 y 60 años. Si tenés antes de 25 o más de 60, ya no estás tan en la corriente principal. La diferencia que hace la cultura entre mujeres y varones en relación a los privilegios, las etnias, el color de piel, la situación socioeconómica, en qué lugar naciste, si conoces, tenés o no sabes idiomas, todo esto hace que haya cosas que nosotros tengamos dentro de nuestro círculo de rango y privilegio y fuera. Y el buen trato, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que la mayor cantidad de situaciones de violencia se dan por cuestiones de rango inconsciente. Recuerden que habíamos hablado de que el rango, cuando uno tiene privilegios, no es consciente de ello, pero cuando uno no tiene privilegios es consciente de ello. Y en el diálogo, en las interacciones que se dan cotidianamente, tenemos situaciones en las que nosotros sentimos que hay una diferencia de rango. ¿Cómo se siente cuando uno se siente con un rango menor? Hay cosquillas en la panza, hay con pensamientos confusos, se me secan los labios, no sé bien cómo expresar cierta cuestión. Y del lado de quien se encuentra con una situación de privilegio, fluyen las palabras, es creativo, hasta tiene humor. Entonces, cuando se entabla una conversación donde se aparecen y son inconscientes las diferencias de rango, es muy importante explicitarlas para que esto vuelva a las personas a su lugar. ¿Cómo explicitar situaciones de un rango bajo? Conectándonos con lo que no sucede. Habíamos dicho que para poder conectarse con ese rango, para poder tomar contacto, la práctica para esa situación era yo tengo que tomar de nuevo mi poder. Y para tomar de nuevo mi poder, la forma es expresándolo. En este momento me siento nervioso, en este momento no, las palabras no me salen, en esta reunión que estamos teniendo acá, la verdad que me siento como extraño en este lugar, no soy de aquí, les pido por favor me tengan paciencia, expresar el bajo rango. ¿Y cómo tomo conciencia del alto rango, que en general es inconsciente? Es fácil. Cuando veo que alguien está atravesando una situación fisiológica, emocional, visible, señales de bajo rango, salgo a rescatarlo no porque necesite el otro ayuda, sino porque yo me estoy dando cuenta que estoy abusando de una situación coyuntural de privilegio, entonces lo rescato la situación diciendo, tal vez en esta oportunidad me he expresado de una manera poco amable, quizás en este momento donde vos, quizás sos el estudiante, yo el profesor, vos sientas alguna situación de nervios por este examen, quiero que sepas que yo también pasé por ahí, humanizando la relación. El buen trato tiene que ver siempre con un desequilibrio de poder y con un equilibrio de poder. Salir a equilibrar la vinculación y humanizarla es un ejercicio de toma de conciencia y es la principal herramienta para que el buen trato sea contagioso, sea consciente y se proyecte en toda la universidad. Sería muy interesante que recuerden también el manifiesto de Sevilla, donde hemos trabajado esta cuestión, esta declaración, donde deja por descartado toda expresión de que la violencia puede llegar a ser o biológica o necesaria o que la guerra tiene algún justificativo científico. Esta declaración de Sevilla deja verdaderamente por tierra todas aquellas afirmaciones que insinúan que la violencia es parte de la humanidad y que es natural. En verdad, lo que está expresando esta declaración es que es un problema cultural y una cultura creada por nosotros y que así como la hemos creado, también la podemos transformar. En esta experiencia, en este encuentro, también habíamos trabajado un capítulo de la comunicación no violenta. ¿Recuerdan? La comunicación no violenta que nos proponía distinguir a los hechos de la emoción, de la necesidad y de la petición. Y tenía que ver con la escucha de un modo empático. Pasamos un video que les recuerdo, y estaría bueno que lo vean de nuevo, que es el espejo, ¿verdad? Este video que es el espejo, que aquí está el link de YouTube para que lo puedan compartir, donde hay dos personas que empiezan una conversación
y que a través de la comunicación no violenta logran llegar al corazón. Hayamos dado ejercicios como expresiones desafiantes: estoy harta de vos, nunca haces lo que te pido, no puedo seguir hablando contigo. ¿Cómo responder a esas expresiones desde la cultura del buen trato, desde la comunicación no violenta? Por ejemplo, explorando más sobre la otra persona y sus necesidades. Por ejemplo, alguien que te dice nunca haces lo que te pido, se le podría preguntar, hacer referencia al hecho que me pediste que lave el auto y no lo hice. Estás enojada por eso, tenés necesidad de que haya una colaboración más cercana en la familia, me estás pidiendo que ahora solucione esa cuestión. Es decir, cómo hablando de hechos, de emociones, de necesidades, de peticiones de la otra persona, evitamos ofensas y evitamos escalada de conflicto. Un muy importante capítulo del buen trato es, como hemos visto, la comunicación no violenta. Vamos a recordar un poco las metodologías utilizadas en este proceso. Trabajamos con insumos teóricos, mucha corporalidad y tareas de experiencia, reflexiones personales y grupales y prototipo de acción UPA. Esto es muy importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Hacia dónde vamos con todo este proceso en el cual tuvimos transformaciones a nivel de las creencias, tuvimos transformaciones a nivel de la cultura, de las creencias compartidas, también de acciones que fuimos llevando a cabo en ámbitos familiares, en ámbitos sociales y también en el ámbito organizacional, y ahora nos desafía un protocolo de acción para la UPAD? Por supuesto que no es la intención de la universidad bajar una línea en donde haya una cláusula de la 1 a la 10 donde dé cuál va a ser, ¿verdad?, las reglas que vamos a llevar a cabo para que haya buen trato, sino la idea es que vaya de adentro hacia afuera. Es decir, cómo después de esta experiencia nosotros nos podemos animar a desarrollar espacios de mayor cultivo del buen trato. Este es el desafío siguiente. Yo te voy a pedir que luego de esta cosecha que acabamos de hacer y de escuchar esta clase, vos puedas repasar los documentos junto con tu socio, tu socia del buen trato. Tenés documentos, tenés insumos teóricos y tenés experiencias para llevar a cabo. Me gustaría que hasta noviembre, que es nuestro encuentro, vos puedas animarte a llevar a cabo experiencias concretas que puedan repasar y refrescar todos estos conocimientos y que ya vayas pensando con tu compañero de viaje, con tu compañera de viaje, acerca de un protocolo, de un prototipo de acción en la UPAN. ¿Cómo continuar desarrollando el buen trato en la universidad privada abierta latinoamericana? Ese es nuestro próximo desafío y hacia dónde estamos yendo. Me voy despidiendo de esta clase para recordar a líderes, a lideresas también, del buen trato. Y que cuando habíamos hablado del buen trato, la mayoría al principio, cuando nos encontramos, parecía ser como que la no violencia y el buen trato eran signos de debilidad. Alguien que va actuando pacíficamente pareciera ser que no tiene poder. Sin embargo, cuando vamos a ver la historia, los referentes históricos del buen trato, nos encontramos con enorme poder de liderazgo, de movimiento, de convencimiento, de persuasión y de generación de cambios de impacto. Quiere decir que parece ser que nuestras creencias culturales acerca del buen trato, como algo que es débil, de dudosa efectividad, están probadas por la historia y por referentes históricos de que verdaderamente el amor es un poder transformador. Nos vemos prontamente, nos vemos muy, muy pronto en nuestro encuentro presencial. Ya tienen la tarea, repaso de todo el material, llevar a cabo algunas de las acciones allí propuestas y junto con tu socio de buen trato, te juntas para empezar a hacer una lluvia de ideas. ¿Cómo continuar creciendo en el buen trato? En la UPAL. Vuelvo a agradecer al equipo organizador y a cada uno de ustedes el maravilloso trato, muy buen trato que ya existía en la universidad, por supuesto, antes de que empecemos con este proceso, porque me sentí parte del equipo. Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante.